Sí. cómo desde la agilidad pues podemos trabajar en estos contextos de incertidumbre, ¿no? Que era un poco pues el título de la sesión. Ya nos lo introducía José hace unos minutos, ¿no? Que, bueno, pues el mundo ha cambiado, ya lleva cambiando en los últimos 20, 25, 30 años. La tecnología creo que ha puesto mucho para que este cambio sea cada vez más rápido, pero en el fondo este cambio en la tecnología es un catalizador, es un acelerador, pero somos las personas las que tenemos que cambiar pues esa mentalidad y esa manera de entender este nuevo mundo que nos ha tocado vivir. Es un mundo, como también nos comentaba José, que tiene una serie de características. Y ya desde los años 70-80, pues se habla de todo esto como el mundo VUCA, ¿no? Yo ahora lo he ampliado con la H de hiperconectado y ahora vamos a ver un poco qué es cada una de estas características y cómo desde la agilidad podemos tratar de utilizar esto a nuestro favor. A continuación pasaré un poco a contar cómo las organizaciones, en base a mi experiencia pues como consultor organizacional, que es a lo que me dedico la mayor parte de mi tiempo, pues podemos establecer ciertos mecanismos, ciertos procesos, cambiar nuestra cultura, nuestra mentalidad, para ver cómo podemos lidiar pues con este mundo VUCA, ¿no? Y eso será un poco de lo que intenté pues compartir con vosotros y con vosotras en este rato. Y pues posteriormente pues dejar también abierto para ciertas preguntas, ¿no? Entonces, hablamos que este mundo pues tiene mucha volatilidad. Ahora vamos a ver qué es esto de la volatilidad. Las cosas cambian muy rápidamente y ahora es una cosa y luego es otra y cambia todo muy rápido, ¿no? La U viene del inglés de uncertain, aunque en español sería, pues es un mundo con mucha incertidumbre, ¿verdad? Y la incertidumbre tiene que ver con que no sabemos lo que va a suceder. No sabemos en el espacio de muy poco tiempo si hay una nueva noticia mañana que nos vaya a cambiar un poco pues el estado, por ejemplo, de confinamiento, si nos referimos ahora al virus, o si va a salir una nueva ley o una nueva ayuda del Estado, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien qué va a pasar, ¿no? La C, pues la C de complejo, la complejidad. ¿Y qué significa un mundo complejo? Pues que las relaciones, ya lo comentaba antes también José, que las relaciones entre las causas y los efectos son muy difíciles de saber hasta que no ha sucedido. ¿Cómo vamos a saber los impactos del confinamiento? Pues no lo sabremos hasta que no sucedan y hasta que no sigamos avanzando. Entonces la complejidad tiene que ver mucho con no saber lo que sucede hasta que no ha sucedido. Y solo con una mirada en retrospectiva, mirando al pasado, podremos aprender y podremos sacar conclusiones. Esto tiene que ver mucho con todo lo relacionado con las personas. Las personas somos seres complejos por naturaleza y las organizaciones de cualquier tipo, sean empresas, sean organismos estatales, sean colegios, sean incluso familias, una familia es una organización también, pues son complejas en su naturaleza. Y hay muchas veces que hasta que no nos lanzamos a hacer cosas, no vamos a saber sus consecuencias. Por tanto, esto nos va a implicar pues una manera de ver el mundo muy desde la experimentación. Pero esto os lo voy a contar un poquito más adelante. Y la A del mundo VUCA tiene que ver con la ambigüedad, un mundo con mucha ambigüedad. ¿Y qué quiere decir la ambigüedad? Pues que no sabemos muy bien si las cosas son de una manera o son de otra. Por ejemplo, gracias a este confinamiento, a mí me está permitiendo estar aquí con todos vosotros, con todos ustedes, y establecer conexiones con Latinoamérica en general. Estamos hablando con empresas en Colombia, en Argentina, en Perú, en Ecuador. Pues creo que si no hubiera sido por este periodo de confinamiento, esto se hubiera producido de una manera más lenta. Por tanto, esta situación que tenemos, ¿es buena o es mala? Pues es ambigua. Es buena para unas cosas y mala para otras. Bien, entonces este mundo es muy ambiguo también y no sabemos lo que es bueno o lo que es malo, lo que va a venir bien o lo que va a venir mal, o si es un reto, es una oportunidad o es un problema, ¿no? Y la H, que esta se le he añadido yo, que tiene que ver con la hiperconectividad. Es un mundo que gracias a la tecnología estamos muy hiperconectados. Viajar cada vez es más barato. Dar la vuelta al mundo, leía un artículo hace unas semanas que cada vez es más barato. Antes te tenías que gastar miles
de dólares o de euros y ahora, pues con unos pocos de miles de euros puedes dar una pequeña vuelta al mundo, ¿no? Antes cuando se podía, ¿no? Ahora, de momento, vamos a tener que esperar una temporada. Esta hiperconectividad también nos ha traído pues otros problemas, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, el virus o la posibilidad de ciberataques, la seguridad. Ahora cada vez esta hiperconectividad pues nos trae nuevos retos a este mundo, ¿no? Vamos a ver cómo todo esto podemos realmente, conociéndolo, intentar ver qué podemos hacer desde la agilidad. La agilidad, conociendo este contexto, nos plantea maneras diferentes de abordarlo y de traerlo como una ventaja y no como un problema. Con el tema de la volatilidad, por ejemplo, hablamos de que al final la volatilidad tiene que ver con que hay un cambio de estado con relativa facilidad. Por tanto, hoy estamos de una manera, mañana estamos de otra y pasado mañana pues estaremos de otra manera. ¿Cómo podemos desde la agilidad trabajar la volatilidad? Bueno, pues fijaos, si tenemos un cambio continuo de contexto, tenemos que estar muy atentos. La agilidad lo que nos aporta y lo que nos dice es que estemos continuamente escuchando, inspeccionando frecuentemente lo que hay ahí fuera, el contexto, cogiendo información, apoyándonos por la tecnología para que esa información la podamos trabajar y con eso podamos, cuando tengamos que tomar las decisiones, pues poder tomarlas. Entonces, la volatilidad nos exige, para ser más ágiles, estar continuamente intentando entender el contexto, intentando ver si es un contexto de una determinada manera o de otra, y en función de eso ver cómo vamos a poder tomar esas decisiones. Entonces, una inspección continua del contexto es lo que nos aporta la volatilidad. Desde el punto de vista de la incertidumbre, no saber qué va a suceder en un futuro. Esto al ser humano no nos gusta nada. De hecho, lo que nos gusta mucho a las personas es generar hábitos porque eso nos va a permitir que cerebralmente tengamos que invertir menos energía. Entonces, todos vosotros tenéis una serie de hábitos desde que os levantáis hasta que os acostáis, unos más, otros menos. Gracias a generar hábito nos permite reducir la energía en el pensar. La incertidumbre nos quita todo eso. A todos nos mandaron a casa hace unos meses, en marzo, y nos cambiaron totalmente todo. Con lo cual tuvimos que invertir mucha energía en generar nuevas habilidades y nuevos hábitos. Desde el punto de vista de la agilidad, ¿cómo nos va a ayudar la agilidad? La agilidad nos ayuda a reducir la incertidumbre. La incertidumbre, la mejor manera de gestionarla es intentar reducirla lo máximo posible. ¿Cómo vamos a poder reducir esa incertidumbre? Pues intentar tener información lo más pronto posible. Cuanto antes conozcamos las cosas y reduzcamos, muchas veces la incertidumbre se produce por lo desconocido. Bien, pues acerquémonos a lo desconocido para que empiece a ser conocido. Cuanto más conocido sea un problema, menor incertidumbre tendremos sobre cómo atacarlo. Con lo cual, conocer el problema antes nos va a permitir tomar decisiones, y esto que voy a decir a lo mejor puede producir un poco de paradoja en el pensamiento. La agilidad lo que nos habla es de, ante la incertidumbre, tomar las decisiones lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque cuanto más tarde tomemos las decisiones, más información vamos a tener, más contexto vamos a tener y mejor vamos a poder tomar esas decisiones. Entonces, las decisiones, posterguémoslas lo máximo posible. ¿Hasta cuándo? Una decisión, si no se toma a tiempo, pues traerá también una serie de efectos, ¿no? Entonces, hasta el último momento responsable es un buen momento para tomar una decisión. Y diréis, ¿y cuándo es ese momento responsable? Pues depende de la decisión que tomemos. Un ejemplo muy tonto, si yo me voy a matricular en un curso, en una universidad o en un curso de Sense a través de la plataforma, el último momento responsable es hasta la fecha en la que vence ese momento para poder anotarme. Si me anoto un minuto antes estará bien, porque habré podido a lo mejor mirar otras opciones, explorar el mercado, esperar a ver si me cambia mi situación. Si tomo la decisión 3 meses antes y ya me anoto a un curso, bueno, si es gratuito todavía no pasa nada, pero si he tenido que pagar por ello, pues a lo mejor me arrepiento de esa situación. Entonces, contra la incertidumbre, tomemos las decisiones lo más tarde posible con la mayor información posible. Y por último, para trabajar con la incertidumbre, la agilidad lo que nos plantea es generar el mayor número de opciones para poder tomar decisiones. No quiere decir que vayamos a tomar, al final, opciones, vamos a tener que tirar por un sitio,
pero cuantas mayores opciones tengamos, mayores posibilidades de tomar decisiones y de ir hacia un sitio o hacia otro. Os pongo un ejemplo. Nosotros ahora estamos aprovechando el confinamiento para conocer a mucha gente de muchos países. Eso lo que nos está permitiendo es tener mayor opciones para poder generar ingresos y poder generar negocio con estas personas. No quiere decir que lo vamos a hacer con todos a la vez, quiere decir que si yo conozco a 20 personas y tengo una buena relación con ellos, voy a tener potencialmente 20 opciones con las que hacer cosas. Con lo cual, cuanto mayores opciones tengamos en la incertidumbre, nos va a permitir poder tomar mejores decisiones. Hablamos de complejidad y la complejidad hablaba de que tiene que ver con no conocer el resultado de las acciones que llevamos a cabo hasta que no han sucedido. Esto nos implica irnos a un método de aprendizaje que llamamos empírico, un método científico en el que se basa mucho en la experimentación. Cuando no sabemos lo que va a suceder hasta que no ha sucedido, solo nos queda experimentar, tomar diferentes opciones, elegir una y experimentar con ello. Y experimentar supone que puede que fallemos. Y esto es algo que mentalmente tenemos que estar preparados. No vamos a tener por qué acertar a la primera. Acertar a la primera supone conocer todas las opciones y conocer lo que va a suceder. Y eso solo sucede en contextos en los que yo puedo hacer algo y repetirlo, como puede ser el trabajo que hace un robot, el trabajo que puede hacer una máquina, el trabajo que puede hacer un algoritmo. Todo eso es programable, todo eso es repetible, todo eso se sabe el resultado final. Cuando trabajamos con las personas y cuando trabajamos en el mundo de lo complejo, no sabemos que eso va a suceder. Por tanto, solo nos queda lanzar experimentos, iniciativas y ver e inspeccionar con el tiempo si eso ha funcionado o no ha funcionado, para seguir por ese camino o, por el contrario, cambiar el rumbo. ¿Bien? Entonces, desde la agilidad nos va a permitir trabajar la complejidad intentando lanzar experimentos, intentar validar nuestras hipótesis y, en función de si la hipótesis la validamos o no, poder seguir o poder cambiar. Un ejemplo, si yo quiero mejorar la felicidad de los empleados de mi empresa, pues se me van a poder ocurrir diferentes opciones, pero no sé cuál va a funcionar hasta que no la pongo realmente a funcionar. Yo lanzo un experimento que voy a decir que voy a hacer unas encuestas todas las semanas y que voy a habilitar un buzón en la puerta de entrada donde la gente me va a poder dejar sus opiniones. Lanzo ese experimento, lanzo esa iniciativa con el objetivo y la hipótesis de que eso me va a aumentar el grado de satisfacción de mis empleados. Y solo a posteriori sabré si eso ha funcionado, con lo cual a los 3 meses volveré a preguntar a mis empleados y los volveré a preguntar si están mejor o peor, si les está ayudando esta iniciativa o no. Si funciona, seguiré fomentándola. Si no funciona, probaré otras cosas. Bien, esto es a lo que me refiero con lanzar diferentes experimentos. Y por último, la ambigüedad. La ambigüedad es que una cosa puede ser interpretada de varias maneras, o lo que os estaba comentando, esta situación de confinamiento donde no podemos salir de casa, ¿qué interpretación tiene? Pues puede tener una interpretación positiva, una interpretación negativa, depende del día. La ambigüedad es lo que tiene. ¿Cómo podemos trabajar desde la agilidad para gestionar esta ambigüedad? Pues tratando sobre todo de aprender muy rápido y de sacar esos aprendizajes para entender lo que nos fue bien y lo que nos fue mal. Lo conecto con lo anterior. Una vez que experimento, es fundamental a posteriori aprender. El fallo no es bueno ni malo, es malo si no aprendo nada. Si me ha permitido aprender, el aprendizaje, el fallo siempre es bueno. Prefiero no fallar. Si me dan a elegir entre fallar y no fallar, yo prefiero no fallar. Pero puestos a no saber lo que va a suceder y estando dispuesto a fallar, el fallo estará bien empleado si he conseguido aprender de él. También hay un concepto muy importante que os animo a compartir y a leer un libro que se llama justamente Antifragilidad. Es un libro muy interesante donde nos habla de la característica de la antifragilidad. La antifragilidad tiene que ver con algo que aparentemente es negativo, hacerlo bueno y hacerlo positivo para que nos sirva y nos haga mejorar. Un ejemplo que os puedo contar de mi empresa, Thinking with You,
el hecho de que hayamos estado en estos meses trabajando desde casa con nuestros clientes nos ha permitido mejorar nuestra manera de hacer nuestro trabajo en remoto. Nos ha permitido aprender a trabajar con herramientas como Zoom, como Miro, como Mentimeter, como Mural, y nos ha permitido generar una nueva habilidad. Este problema, que aparentemente era un problema, lo hemos cambiado a generar nuevas habilidades. Esto es lo que en este libro de antifragilidad nos cuenta Nassim Taleb, que también es el autor de otro libro que se llama Cisne Negro, que es un poco lo que nos ha sucedido ahora con esto del COVID. Los cisnes negros son eventos imprevisibles que pasan en el mundo y que tenemos que estar preparados de alguna manera para poder gestionarlos. Entonces, el gran reto que tenemos ahora como seres humanos y en las organizaciones es poder estar atentos, activos, para poder ser antifrágiles, ni frágiles ni robustos, sino antifrágiles, y aprovechar las dificultades para hacerlas una ventaja de nosotros, ¿bien? Y esto es un poco lo que la agilidad nos puede plantear, y como yo lo entiendo también, porque es una interpretación desde mi manera de entender la agilidad, que nos puede permitir el trabajar en este mundo VUCA. Ahora lo que os quería contar, bueno, además de la hiperconexión, que esto no voy a pararme mucho, simplemente el estar fuertemente conectados nos va a permitir pues el poder potenciar, ¿no?, más colaboraciones, mayor diversidad, la inteligencia colectiva de las personas y el hecho de poder trabajar en red. Creo que es el presente ya. Antes hablábamos de que esto era el futuro, pero ya es el presente, el poder trabajar en red, no solo con personas de tu mismo país, sino incluso con personas de diferentes países. Esa red nos va a permitir pues, poder trabajar en proyectos muchísimo más interesantes y con muchísimos más puntos de vista. Por tanto, la hiperconexión que tenemos ahora la tenemos que poner a nuestro servicio para potenciar esas redes de colaboración y poder hacer proyectos mucho más interesantes con personas pues muchísimo más interesantes que antes, ¿no? Que estábamos pues muchísimo más limitados a nuestra zona geográfica. Bien, como os comentaba, y esto a mi empresa concretamente, a mi organización, ¿cómo lo puedo trabajar? Bueno, pues voy a contar pues una pequeña manera de entender todo esto, ¿no?, en la organización. Las organizaciones trabajamos y trabajan para sus usuarios, sus clientes. Si es una empresa, pues son clientes porque pagan por un servicio. Pero si es una organización, como pueda ser una ONG o una organización estatal que trabaja para pues, los ciudadanos, pues al final trabaja para sus usuarios, ¿no? Y los usuarios, pues tenemos alegrías, tenemos cosas que nos sientan bien y nos hacen sentirnos bien y queremos potenciar esas alegrías, y también tenemos frustraciones, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Entonces necesitamos y vamos buscando pues organizaciones, empresas, personas que puedan aportarnos valor. ¿Y qué es aportar valor? Pues aportar valor, como yo lo defino, tiene mucho que ver, y el valor siempre me vais a ver pintarlo como un regalo, tiene que ver con cómo podemos mitigar, disminuir estas frustraciones o cómo podemos potenciar esas alegrías. Si os paráis a pensar, cualquier producto o servicio que compréis y paguéis con dinero está aumentando una alegría que os da o disminuyendo una frustración. Y como organización y como personas, si tenemos nuestro propio negocio, tenemos que pensar mucho en esto, ¿no? Tenemos que poner al cliente en el centro y ver cómo podemos conseguirlo. La agilidad, ¿qué me va a decir? Bueno, pues me va a decir que lo primero que necesito para trabajar esto es observar al cliente. Observar, porque simplemente preguntándole, pues muchas veces la persona no es capaz de decirme qué necesita. Pero observando sí puedo ser capaz de entender muchas veces cómo hace las cosas y cómo le puedo ayudar a hacerlo mejor o hacerlo de una determinada manera diferente. Entonces, la agilidad, lo primero que me plantea es observa a tu cliente, observa a tu usuario, para a continuación poder empatizar con él. Empatiza con tu cliente, ponte en sus zapatos, ponte en sus botas, entiende cómo hace las cosas y entiende lo que necesita. Las ciudades ahora mismo, por ejemplo, necesitan mejorar su movilidad. ¿Qué necesitamos las personas? Pues si el ayuntamiento a lo mejor me lo pregunta a mí, pues le voy a decir unas cosas.
pero si observa las personas cómo nos comportamos y cómo utilizamos la ciudad, pues a lo mejor nos va a permitir generar otro tipo de soluciones diferentes que si simplemente preguntamos a las personas. Es importante preguntar, pero también es importante observar y empatizar. Una vez hecho esto, vamos a poder generar ideas más innovadoras, ideas que realmente solucionen los problemas de las personas. Estas ideas que vamos a poder lanzar, pues no vamos a saber muy bien si van a funcionar o no, y me remonto a lo que decía hace unos minutos. Vamos a tener que experimentarlas, ¿no? Con lo cual, todo esto nos va a permitir inicialmente hacernos una idea, más o menos, de el usuario qué es lo que necesita, ¿no? Por tanto, una organización, una empresa, en estas primeras fases, con todo esto que os comento, observar, empatizar, generar ideas y hacernos una idea de lo que el cliente puede llegar a necesitar, a grosso modo, nos va a permitir reducir mucho la incertidumbre, nos va a permitir conocer mucho lo que nuestros clientes van a necesitar y a partir de ahí entender si somos una empresa, cómo van a estar dispuestos a pagar por ello también. Y si esto lo conseguimos, vamos a tener un modelo de negocio, ¿vale? Solo si somos una organización. Pero un modelo de negocio nos va a implicar pensar en cómo las personas van a estar dispuestas o no a pagar por este aporte de valor. Si les gusta, pues estarán dispuestas a pagar. Si no les gusta, no utilizarán nuestro producto o nuestro servicio, ¿bien? Entonces, en una fase más de conceptualización, las organizaciones nos tenemos que plantear esta manera de pensar. Una vez que hemos diseñado todo esto y lo hemos puesto de alguna manera ordenadamente, vamos a tener que pensar en cómo lo medimos, qué métricas vamos a poder utilizar para medir el éxito y si lo que estamos trabajando le gusta o no a nuestros clientes. Una vez que hemos definido estas métricas, lo que vamos a tener que hacer es probar y lanzar cosas. Y lanzar cosas de una manera muy concreta, generando lo que llamamos iteraciones en el tiempo y al final de cada iteración aportar un poquito de valor. Fijaos, lo estoy pintando de esta manera. Es decir, yo tengo un poco la idea clara de todo lo que quiero hacer, pero no voy a hacer todo a la vez. Voy a tener que centrarme en un trocito, darme cuenta de lo que el cliente necesita, lo más importante, trabajar durante un espacio de tiempo de entre 1 y 4 semanas y en este espacio de tiempo tratar y ver si le puedo enseñar algo y aportar algo a mi cliente. Algo pequeñito probablemente, algo que solo parcialmente resuelva su problema. Sobre esto, lo que voy a poder es preguntarle, oye, ¿esto que te estoy construyendo te sirve? ¿No te sirve? ¿Quieres que lo haga de otra manera? Y sobre eso, volver a planificar de nuevo otro ciclo de otras entre 1 y 4 semanas para con el feedback recibido de nuestros clientes intentar construir algo un poquito más grande, que aporte un poquito más de valor a lo que tenía antes. Y así, poco a poco, en determinados ciclos de tiempo, imaginaos que el ciclo al final entre 1 y 4 semanas decidimos que sea cada 3 semanas. Yo cada 3 semanas, al inicio del ciclo, lo que voy a hacer es planificar el trabajo, luego hacerlo y luego revisar y pedir feedback. Y a partir de ahí decidir si sigo por ese camino o no sigo. Me voy a hacer varias preguntas al cliente. Oye, ¿lo que estoy construyendo te funciona? ¿Te sirve? ¿Tiene sentido? Si es que sí, voy a seguir, voy a persistir por ese camino. Si es que no, voy a cambiarlo, voy a lo que se llama pivotar. Pivotar tiene que ver con cambiar mi idea. A lo mejor tengo una idea en la que os pongo, por ejemplo, el ejemplo de Uber. Uber es una empresa que inicialmente tenía una serie de carros, de coches, donde tú pides y pueden llevarte a diferentes sitios. Tuvieron diferentes problemáticas con eso en diferentes países y decidieron pivotar la idea y ahora lo que hacen es que te llevan y te reparten comida a domicilio. Entonces, esas mismas personas que antes te podían transportar, ahora lo que han hecho es transportar comida. Eso es un pivotaje de una idea. Sobre el mismo modelo, lo que hacemos es cambiar algunas de las cosas.
Si la respuesta de mi cliente es que no lo sé, pues aquí ya voy a tener que decidir si sigo o si no sigo. Si sigo persistiendo con la idea y decido ir aportando valor y cada vez más valor y viendo que esto tiene un retorno de inversión y que voy generando realmente un producto, un servicio, algo que a mi cliente le sirve. Esto podríamos decir que son los estadios iniciales cuando construimos pues una empresa o una nueva organización. Cuando ya hemos llegado al momento en el que tenemos algo validado, es decir, que es ok, que vemos que a la gente le gusta, que la gente lo usa, que nos está dando un retorno y que le está aportando valor a nuestro cliente, vamos a entrar en otro momento como organización y como empresa, que ya es el momento en el que empezamos a automatizar, a sistematizar y a pensar en hacer más grande, en crecer y hacer más grande pues todos estos negocios y todas estas empresas. Y pongo el ejemplo pues de Amazon, que no sé si, bueno, seguro que lo conocéis, es una empresa que empezó simplemente vendiendo libros. Y cuando el negocio de vender libros le fue muy bien, decidió expandir y dedicarse a vender otras muchas cosas. Tenía una plataforma que tenía un montón de gente y decidió pues crear su propio modelo de almacenes, donde almacenar todo, su propio modelo tecnológico. Decidió invertir en reparto y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, una vez que hemos conseguido generar un modelo sostenible gracias a esta manera de pensar, de observar a nuestro cliente, de empatizar con él, de ver por dónde pueden ir, de generar un modelo de negocio donde ver por dónde me van a llegar los flujos de ingresos, de gastos y conseguir construir esa idea en base a ciclos de tiempo, donde al final de cada ciclo yo trato de aportar valor a mi cliente, cuando eso lo he conseguido, luego tengo que entrar en otro proceso más de aceleración o de incremento ya de volumen y de tamaño de esa empresa. Esto es lo que llamamos habitualmente la agilidad de negocio. En inglés, lo oiréis por ahí, el business agility, y nos servimos de marcos de trabajo, porque lo que os estaba contando aquí, esto por ejemplo que estamos usando aquí, se llama Scrum, ¿bien? Scrum es un marco de trabajo ágil. Los que han podido hacer mi curso de metodologías ágiles, Scrum es un marco de trabajo que me permite construir producto digital generalmente, pero lo puedo aplicar a cualquier ámbito en el que tenga incertidumbre y tenga posibilidad de cambios, para construir de manera iterativa e incremental. ¿Qué es esto? Pues que os acabo de explicar, ¿no? Tengo ciclos en el tiempo, donde en esos ciclos voy a intentar construir y aportar valor a mi cliente para al final de ese ciclo pues poder recibir feedback. Y esto es un poco a grandes rasgos en lo que consiste aplicación de la agilidad a estos entornos de incertidumbre, complejidad, volatilidad y mucha hiperconexión. Esta manera de afrontar los problemas desde las organizaciones es muchas veces radicalmente diferente a como lo hacíamos tradicionalmente, donde nos imaginábamos el cliente lo que quería, no le preguntábamos, no observábamos muchas veces y nos metíamos en planes a 1, 2, 3, 5 años, donde solo al final intentábamos aportar valor a mi cliente. Perdonad. Solo al final podíamos recibir feedback y solo al final podíamos saber si lo que habíamos construido estaba bien o mal y le gustaba o no o le aportaba valor a mi cliente. Eso desencadenaba en inversión en un montón de millones de dólares, en un montón de millones de euros, y en que al final del proceso solo nos dábamos cuenta de si el cliente quería o no lo que habíamos construido. Esta manera de entender el mundo, esta manera de experimentarlo, es una manera en la que voy a ir poco a poco, en la que voy a trabajar mucho sobre la pregunta al cliente, enseñarle y trabajar mucho sobre su feedback. De tal manera que si voy por el camino incorrecto, me voy a dar cuenta antes, habiendo invertido muchísimo menos dinero y habiendo invertido muchísimo menos tiempo. Y si realmente no iba bien y tengo que pivotar, me va a permitir darme cuenta muchísimo antes. Y nada más, simplemente hasta aquí, más o menos. Ahora pues he hablado de muchas cosas, quizás pues sea un buen momento para alguna pregunta, que espero que haya muchas. Sí, sí, de verdad bastante interesante. Mira, han habido bastantes felicitaciones por parte de cada uno de los que se encuentran conectados.
Hay una persona que comentó que se ha inspirado y gracias a la realización del curso de gestión de proyectos con metodologías ágiles, ahora está haciendo un Scrum Master, sí, se está certificando como Scrum Master. Aquí tenemos una pregunta que hace Miguel Reyes. ¿Cómo cómo se compatibiliza el uso de las metodologías con la exigencia del cliente en contextos de tercerización de servicio, donde el mandato solo quiere respuestas urgentes? Bueno, al final, contra la urgencia no podemos más que reaccionar. Cuando hay urgencia, generalmente tiene muchas veces que ver con no tener clara la estrategia. Cuando yo no tengo clara la estrategia, pues todo es urgente, porque hoy para mí es importante una cosa y mañana es otra. Entonces, muchas veces detrás de la urgencia lo que hay es una falta de priorización y hay una falta de estrategia. Por tanto, en esos contextos, lo primero que tenemos que hacer es ayudar a la organización a que entienda su estrategia, a que la construya y a partir de ahí quizás la urgencia baje o se tenga claro más lo importante que lo urgente. Yo siempre digo que si estamos siempre, cuando todo es importante, nada es urgente. Y si estamos siempre en la urgencia, nunca vamos a ir hacia ningún sitio y nunca vamos a tener claro nuestro rumbo. No hay peor organización o peor persona que no sabe hacia dónde va. Por tanto, cualquier viento que pues, le lleva hacia cualquier sitio, ¿no? El primer punto en este caso es trabajar esa estrategia, trabajar esa visión de la organización, hacia dónde quiere ir, qué propósito tiene como organización. Y luego habrá una serie de objetivos y habrá una serie de planes que pongan y nos pongan en el camino de conseguir esa estrategia, esa visión y ese propósito. Y cuando eso lo clarificamos, mi experiencia es que bajan las urgencias y nos ponemos a trabajar en lo importante. Cuando nos ponemos a trabajar lo importante, esta manera que os acabo de contar nos ayuda mucho. Pero antes tenemos que salir de la urgencia. Entonces, sería un poco lo que yo recomendaría en este caso. Vale, gracias, Isra. Hay otra consulta que realiza Jackson, que si te ha pasado con algún cliente que no percibe lo que estás construyendo, no le ve la posibilidad de mejora, ¿haces un trabajo adicional con este líder? No he entendido bien la pregunta. Entiendo que el cliente no percibe el Lo que le estás aporte de valor que construyendo. estamos haciendo. Exacto. Bien, pues ahí es un trabajo de bien. O no estamos entendiendo lo que es valor para mi cliente. Yo lo defino como de estas dos maneras que os contaba al principio. Estamos intentando minimizar una frustración, un problema que tiene, o estamos tratando de potenciar algo que le funciona y que quiere hacerlo mucho mejor. Si con lo que le estamos entregando no está percibiendo ese valor, es que creo que no estamos entendiendo bien su problema o su necesidad. O bien no estamos siendo capaces de comunicárselo de una manera adecuada o de que lo entienda. Aquí también la parte de experiencia de usuario es muy importante, porque si nosotros tenemos un gran producto que el cliente no entiende, pues no nos servirá de nada. Entonces, la simplicidad también a veces es muy importante y entender ese cliente qué es lo que valora, porque a lo mejor valora unas cosas que nosotros no le estamos sabiendo entregar, ¿no? Entonces, yo ahí mi recomendación es mucha comunicación con el cliente, mucha observación y contrastar bien con él su necesidad y si esto que le estamos aportando le sirve o no le sirve. Cuanto antes salgamos de esto y le preguntemos, antes sabremos si lo estamos haciendo bien y reduciremos esa incertidumbre de la que hablábamos al principio. No sé si más o menos he respondido. Vale. Mira, hay otra consulta de Cristian. Dice, esos prototipos o MVP, ¿cómo llevarlos a los clientes? ¿Cómo llevarlos? Bueno, pues mostrándolos. No entiendo muy bien. Al final, la mejor manera de mostrar algo es enseñarlo directamente lo que tenemos. Los prototipos son buenos para aprender. El problema de los prototipos es que no funcionan realmente. Son, como decimos en España, cartón piedra. Es como algo que parece que es algo, pero luego por dentro no es nada, ¿no? Es como si en una casa, pues la fachada es cartón, pero luego por detrás es como un decorado de cine, ¿no?
pero el prototipo sí nos ayuda a entender cómo lo puede usar el usuario, qué le gusta más, qué le gusta menos, y a partir de ahí construir algo que realmente ya sí le aporte valor y que sea real. Y ante la pregunta de cómo llevarlo, pues no sé, llevándolo. Si es un producto digital, enseñándolo. Y si es un producto físico o un servicio físico, pues poniéndolo a funcionar. Por ejemplo, ahora la moda de los patines eléctricos, no sé si por allí por Chile está la moda esta de los patines, aquí en España está todo lleno de patines eléctricos. Bueno, pues hasta que no los ponemos a funcionar, no nos vamos a dar cuenta de la gente si los usa, si no los usa. Nos vamos a dar cuenta que necesitamos tener carriles especiales por las calles, tenemos que generar espacio para esos patines y eso nos va a implicar quitarle espacio a los carros, a los coches, que decimos aquí en España. Y esto es algo que por mucho que lo pensemos, hasta que no lo ponemos a funcionar, no vamos a ver muchas veces realmente la problemática. Aquí, por ejemplo, en Madrid nos estamos dando cuenta que yo tengo un patinete eléctrico, no me atrevo a ir por la carretera al lado de un carro, un coche, si no es con una división física, porque me pueden llevar por delante. Con lo cual, de nada sirve establecer un carril al lado de un coche si luego no lo voy a usar. Entonces, lo que están empezando a hacer es poner, aquí lo llamamos bordillos o son como adoquines, como piedra, de tal manera que el carro o el coche no pueda meterse en tu carril. Bueno, pues esto se están dando cuenta en base a hacer algo, experimentarlo y ver cómo va a funcionar. En este caso, bueno, pues es algo físico, pero cuando estamos hablando de algo digital, como pueda ser un producto digital, es más sencillo ese prototipo usarlo. Cuando es un producto físico es muchísimo más difícil trabajar con prototipos. Entonces, también tenemos que balancear entre esa inversión en construir el prototipo y qué queremos aprender con ese prototipo, porque si nos va a resultar demasiado caro construir un prototipo, quizás no nos merezca la pena el aprendizaje que vamos a obtener de él. Pero esto ya es algo que tenemos que valorar. Vale. Súper. Otras dos preguntas. Mira, una, la misma que te hicieron la vez pasada que hiciste el anterior webinar. Nos consultan que cuál es la aplicación que estás utilizando para realizar la presentación, que es excelente, que le fascina y esa la hace Susana. Y la siguiente pregunta la hace José Díaz. Hola, ¿cómo poner valor a un producto cuando se basa en requerimientos muy estrictos? Bueno, la aplicación que uso, como siempre, lo dejamos para el final, para dejarlo ahí hasta el final. Luego os cuento qué aplicación uso. Y cuando los requisitos son muy estrictos, quizás es porque el problema no es complejo, es complicado. Si realmente tengo claro lo que quiero, no nos aporta nada la agilidad. La agilidad nos aporta cuando no tengo claro lo que quiero. El problema sucede cuando yo tengo unos requisitos muy estrictos pensando que sé lo que quiero y luego me doy cuenta que eso no era lo que realmente quería, ¿no? Esto es lo que nos pasa un poco en la visión tradicional, que nos tiramos mucho tiempo definiendo requisitos, definiendo proyectos en unos Word muy descritos y pensamos que eso es lo que queremos y realmente cuando empezamos a trabajar en el proyecto nos damos cuenta que era otra cosa lo que queríamos. Entonces, yo diría que cuando tengo claro lo que quiero hacer, me pongo a hacerlo y lo hago. No necesito la agilidad, no necesito iterar, no necesito aprender. Yo sé que lo hago y punto, ya está, no hace falta agilidad. Ahora, cualquier cosa en el que intervengan personas y no tengamos muy claro lo que queremos y haya susceptibilidad de que cambien las cosas, potencialmente se puede complicar, es mi experiencia. Y aunque inicialmente lo podamos tener muy claro, las cosas se complican. Los proyectos, algo aparentemente muy sencillo, en el que trabajamos personas, nos podemos confundir, y algo que es automático, poder hacerlo mal. Y eso es un peligro, con lo cual yo diría que cualquier proyecto, en general, por muy fácil que parezca, mi experiencia, y a lo mejor hay otro tipo de experiencias, tiende siempre a complicarse, por muy fácil y muy concreto que parezca al principio. Por tanto, yo a esta persona que ha hecho esta pregunta te diría que retes si eso realmente es tan estricto y que haya siempre una posibilidad de cambiar y de experimentarlo y de ver si con el aprendizaje podemos cambiarlo, porque todo lo que está escrito en piedra a nivel de proyectos, mi experiencia es
que siempre hay que cambiar algo. Hay una frase que me gusta mucho que la única constante en la vida es el cambio. Entonces, la única constante en los proyectos es que van a cambiar del plan inicial al plan final. Siempre sabemos que va a haber cambios. Por mucho que lo hayamos pensado al principio, por mucho que le hayamos dado muchas vueltas, sabemos que las cosas cambian porque el mundo cambia y nos tenemos que adaptar a él. No nos queda opción B. O nos adaptamos o no va a funcionar lo que estemos haciendo. Súper, excelente todas esas recomendaciones. Otra, Alexis, hay una pregunta que comenta Alexis donde te realiza lo siguiente. Dice, ¿cómo recomiendas mejorar la conversación directa, que es lo que profesa el manifiesto ágil, en el contexto que estamos viviendo, que es el teletrabajo como tal? ¿Cómo hacemos nosotros esa conversación directa si estamos en teletrabajo? Bueno, ahí yo siempre me gusta hablar de lo que llamo la temperatura de la comunicación. Es decir, pongo la metáfora de la temperatura porque cuanto más alta sea la temperatura de la comunicación, mejor. Cuanto más cercana sea, cuanto más visible sea y cuanto más síncrona sea, mejor. Pero no todo tiene que ser de la misma manera. Pongo un ejemplo. Desde mandar una carta por correo hasta tener a alguien delante en persona, son como los dos extremos de la comunicación. Depende o en función del propósito que queramos, podemos utilizar un medio o podemos utilizar otro. Yo lo que recomiendo es que cuanto más complejo y más incertidumbre tengamos sobre algo, más alta sea la temperatura de nuestra comunicación. Y según vayamos reduciendo esa incertidumbre y esa complejidad, vayamos también reduciendo la temperatura de la comunicación. El problema de tener una comunicación con temperatura alta, una comunicación síncrona en el que yo tengo una reunión presencial con alguien, es algo que es muy efectivo, pero es muy caro, porque me tengo que desplazar, porque la otra persona tiene que reservar otro espacio de tiempo, porque vamos a estar una serie de momentos juntos y no vamos a poder hacer cualquier otra cosa. Pero es muy bueno para conversar. El nivel mayor de comunicación es la comunicación cara a cara. Es la mejor manera de comunicarnos, ¿no? Pero es muy caro comunicarnos cara a cara. En esta situación de confinamiento, el siguiente nivel, como no podemos estar juntos, sería este que estamos teniendo ahora, una videoconferencia. Con lo cual, la videoconferencia es la temperatura mayor de comunicación cuando no estamos en el mismo sitio físicamente, ¿no? El siguiente, pues podría ser la mensajería instantánea, ya sea WhatsApp, ya sea cualquier otra que usemos, el email, un mensaje de voz, y así vamos bajando el nivel de la comunicación. Pensemos, y yo creo que el reto que tenemos en este estado de confinamiento es cómo trabajamos con la temperatura de la comunicación para hacerla más o menos en función de lo que necesitemos. Y el problema creo que estamos generando es que nos reunimos para todo por videollamada. Y eso es un problema, porque no sé ustedes, vosotros, pero yo me paso todo el día de reuniones y también tengo que hacer trabajo, también tengo que hacer informes y también tengo que hacer el trabajo por el que me pagan, no solo reunirme. Entonces, ¿cómo podemos conciliar el trabajo síncrono de vernos la cara en una videollamada con el trabajo asíncrono, donde nosotros en mi empresa fomentamos mucho el trabajo asíncrono? El te mando un mensaje y ya lo verás y ya me responderás. No necesito juntarme contigo, no necesito llamarte por teléfono para avanzar el trabajo. Y esto me permite poder dedicar tiempo a otras cosas que no sea solo reunirme. Entonces yo me pregunto si antes de hacer una reunión, una videollamada o llamar a alguien por teléfono, puedo ir avanzando de una manera asíncrona. Me pregunto si a lo mejor le puedo mandar un mensaje de voz y esa persona lo escuche en otro momento y me pueda responder. Y así no tenemos que juntarnos para eso. Nos vamos a tener que juntar para otras muchas cosas, pero no a lo mejor para contarnos algo, que nos lo podemos contar en un mensaje o nos lo podemos contar en un email o nos lo podemos contar en un mensaje. Reunámonos para tomar decisiones, reunámonos para generar ideas, reunámonos para cosas complejas, no para contarnos las cosas que ya han pasado, para simplemente que alguien hable y otra serie de personas escuchen.
o para simplemente tomar decisiones sencillas sobre si quedamos a las 2 o a las 3 o pedimos la comida a un sitio o la pedimos a otra, o compramos la papelería de la empresa en este sitio o en otro. Hay ciertas decisiones que se pueden llevar por ciertos canales que no sean solo síncronos. Y yo creo que el reto que tenemos en esta nueva manera de trabajar no es saber utilizar Zoom o saber utilizar WhatsApp o saber utilizar Teams, sino qué canal utilizo, cuál es mi temperatura de la comunicación y cómo elijo la mejor manera, el mejor canal y la mejor manera síncrona o asíncrona de comunicarme. Ese es un gran reto que creo todavía no hemos sabido capaz de gestionarlo y vamos de reunión en reunión y yo me pregunto si esta reunión en la que estoy ahora con un cliente la podría haber hecho de alguna manera que nos hubiera sido mejor para todos. Y ya no me enrollo más. Gracias. Mira, y para finalizar las preguntas, tenemos dos preguntas, una que hace Juan Medina y la otra la hace Fabián. Juan nos consulta lo siguiente: ¿cómo se facilita la ejecución de este pensamiento tan estructurado cuando las organizaciones o las empresas son pymes? Y la última la hace Fabián y nos indica que aparte del libro de antifragilidad y Cisne Negro, podrías decir los autores y a su vez qué otros libros puedes recomendar. Bueno, son muchas preguntas. A ver, empiezo por la del libro. El autor es Nassim Taleb, creo que Nassim Taleb, como suena, con B. Cisne Negro y Antifragilidad. Son densos, ambos libros reconozco que son densos. Otros libros que recomiendo, pues recomiendo mucho libros que tienen que ver también con cómo funcionan las organizaciones. Hay algún libro por ahí, ahora mismo no me viene a la mente el título, pero todo lo que tiene que ver con trabajo, con desarrollo organizacional, con diseño organizacional, modelos como por ejemplo, me vendría ahora, sí, modelo integral, lo voy a poner en el chat, de Wilber, por ejemplo, son cosas muy interesantes, pero ya son más a niveles organizacionales. A nivel de gestión del trabajo, pues recomiendo leer sobre Kanban, leer algún libro sobre Scrum, leer algún libro sobre innovación, sobre design thinking. Son Lean Startup también, de Eric Rice, es otro libro que habla de todo esto que he contado, del aprendizaje validado. Son cosas que al final amplían la mirada más allá de simplemente Scrum o Kanban, que es un poco lo que plantea la base de la agilidad, ¿no? Y había una tercera que fue la primera, que no recuerdo ahora, José, la que me hiciste. Que cómo podemos implementar este pensamiento estructurado En pymes. Sí. Pues es muy similar. La ventaja de una pyme es que suelen ser más pequeñas que una gran organización y muchas veces podemos meter a todas las personas que forman la organización en la misma sala. Hay pymes de 15, 20, algunas más grandes, ¿no? Pero las pymes funcionan exactamente igual que una gran organización en cuanto a los problemas que se encuentran y a la manera de organizarse. De hecho, el problema muchas veces que me encuentro en organizaciones muy pequeñas es que tienen las mismas estructuras que las organizaciones grandes. Entonces, una organización que está formada por 5 personas, tengo al director general, al subdirector y luego a 3 personas por debajo. Esa estructura viene muy bien para una organización muy grande, pero para una organización muy pequeña no me ayuda nada, es muy rígida esa estructura. Pensar en estructuras más planas, más circulares. Y esto recuerdo con libros relacionados con sociocracia, holacracia, organizaciones líquidas. Son maneras diferentes de organizarnos con estructuras más planas que nos permitan tomar decisiones de una manera más rápida y más ágil en cuanto a la flexibilidad y a la adaptación. Y en una pyme, pues la aplicación es exactamente igual. Lo primero que hay que trabajar siempre es con la autoridad formal, con los líderes formales de las organizaciones, porque son los que más capacidad de influencia, más poder en la organización tienen, y en una pyme es exactamente igual. La propiedad de la organización son con las primeras personas que hay que trabajar, porque si estas personas, que son las que ejercen mayor influencia y liderazgo sobre las personas,
son las que primero van a tener que cambiar su manera de articular las cosas, y yo creo que son las primeras personas que deben entender si nos aporta o no nos aporta esta manera de trabajar. Y esto lo quiero dejar muy claro, la agilidad no es para todo el mundo, ni es para todas las organizaciones. No todos tenemos por qué cambiar la manera de trabajar, si ya la manera que estamos haciendo ahora nos funciona. Ahora, yo me pregunto, que nos haya funcionado hasta ahora no quiere decir que nos funcione en un futuro. Por tanto, siempre vamos a tener que estar atentos a en cualquier momento poder cambiar algo, aunque luego no lo hagamos, pero potencialmente pues poder hacerlo. Y me da igual si somos 5, somos 20, 100 o 5.000 personas. Creo que los problemas de las personas muchas veces son similares. Problemas de comunicación, falta de definición de objetivos, falta de liderazgo, falta de autonomía, falta de un montón de cosas que muchas veces nos faltan en las organizaciones, y me da igual si son de 5 o de 500 personas. Creo que los problemas, por suerte o por desgracia, son muy similares.